Nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, Él tomó esta forma de hombre y se hizo obediente. Él vino a cumplir la voluntad de Dios, esa voluntad que está expresada en lo que llamamos Biblia, en lo que nosotros tenemos como la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Hebreos nos dice: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa es la misión, ese es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad de Dios, ni más ni menos. Él vino a cumplir todo lo que está escrito, todo lo que fue dicho de Él debía de ser cumplido. Y una de esas profecías que tenía que cumplir es la de Jonás. Nos dice en Mateo 12:40: Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta profecía, nuestro Señor Jesucristo la está diciendo Él mismo y que Él debía de cumplirla. Y Él la cumplió cuando se ofreció en este sacrificio y estuvo en la tumba y Él resucitó. Pero muchos dicen: no estuvo 3 días y 3 noches. Ahí falló la profecía. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se arregla esto? No hay nada que resolver, no hay nada que arreglar. La palabra de Dios es correcta y es precisa, porque también nos dice la Escritura: la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La palabra de Dios hay que entenderla en la sabiduría. Cuando nos está hablando que debía de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, no nos está hablando de que Él tenía que estar 3 días y 3 noches en la tumba. Nos está hablando de un tipo, de un modelo, lo que llamamos un símbolo, porque Él está manejando ese símil, así como, y el así como es un símil que se entiende como una semejanza que debía de cumplirse. Entonces entendamos, por ejemplo, que Jonás no estuvo muerto en el vientre del gran pez. Él no murió en el vientre del gran pez. Él estuvo dentro del pez los 3 días y 3 noches. Entonces ahí no nos está hablando nuestro Señor Jesucristo que iba a estar en la tumba, sino en el corazón de la tierra. Y el corazón de la tierra es una estructura, no es la tumba. El corazón es el centro, es lo profundo, lo más profundo que hay. El corazón es aquel de donde surgen los deseos, los pensamientos. Así nos lo habla la palabra de Dios. El corazón no es exactamente ese órgano del cuerpo, sino que es el centro de donde surge algo, de donde se mueve algo. Y entonces ahí nos está hablando que iba a llegar al corazón de la tierra, de donde surge algo, de donde se mueve algo. Y el corazón de la tierra es el pecado. El pecado es el centro de toda la iniquidad, de toda la maldad que se está moviendo en el mundo. Hay un lugar de donde está surgiendo, hay un lugar donde se está originando. Y desde ahí tenía que ir nuestro Señor Jesucristo, al corazón de la tierra. Nuestro Dios nos creó del polvo de la tierra y Él nos dio vida, nos levantó. Pero hay un efecto contrario, hay una fuerza contraria, hay un propósito que es contrario a la obra de Dios, que es levantar. Y esa es la muerte. Si Dios levanta, si Dios da vida, la muerte es lo que vuelve al hombre
al polvo de la tierra. Lo vuelve al polvo de la tierra, pero no solamente lo deja en esa situación de la superficie de la tierra, sino que ocurre algo en el hombre que lo va llevando en una caída hacia una profundidad que conocemos como el Seol o el infierno. Entonces, si el corazón de Dios es el amor, es dar vida, ese es el propósito, ese es el objetivo, levantar, construir, dar la vida eterna, dar el bienestar al hombre, el propósito de la muerte es destruir, es la violencia, es la degradación, es hacer que el hombre caiga. Recordemos, Dios levanta, la muerte derriba, que el hombre caiga. Y ese es el corazón, ese es el propósito de el corazón de la tierra. El propósito del gran pez era llevar a Jonás a la profundidad del mar. Ese es el propósito. Entonces nuestro Señor Jesucristo no está diciendo que iba a estar en la tumba, sino en el corazón de la tierra, que es una estructura que derriba, que hace caer y que lleva a la profundidad hasta el infierno. Pero entonces, ¿cómo ocurre esto? El momento de la caída del hombre es ese instante en el que la serpiente y Eva tienen ese encuentro. Y entonces la mujer decide seguirle el juego a la serpiente y ahí comienza la caída. Nuestro Señor Jesucristo comienza esa caída en el momento en el que Él declara que Judas lo iba a traicionar. En el momento en el que Judas dice, seré yo maestro, y Él le responde, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y entonces ahí vemos, nos está dando la información de que tras el bocado que comió Judas, entró también Satanás. Entonces ya era alguien que estaba poseído por Satanás. Era todo lo que iba a hacer Judas era en nombre, en la presencia, o era Satanás el que lo iba a hacer. Él era esa serpiente, está tomando esa forma, está tomando esa figura. Y entonces en el huerto de Getsemaní vuelve a suceder ese encuentro. Pero hay un hecho anterior, ahí en el huerto del Getsemaní, que nuestro Señor Jesucristo va con sus discípulos y comienza a orar. Y nos dice que la escritura que Él estaba sudando gruesas gotas como de sangre. Y Él declara, estoy afligido hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está afligida hasta la muerte. Él está hablando de ese momento, de ese instante en el que está sucediendo una caída. Está en ese estado, está entrando en ese estado de muerte. Él lo está declarando, estoy angustiado, estoy triste, estoy afligido hasta la muerte. Está entrando a ese territorio, está a esas puertas de la muerte. Y entonces llega Judas y le da un beso en la mejilla. Tenía ese trato de que iba a entregar a Jesucristo con ese beso en la mejilla. Y entonces ahí en ese beso ya comienza lo que es la muerte, comienza lo que es entrar. Si Jesús estaba a las puertas de la muerte, en esa aflicción, cuando estaba sudando gruesas gotas como de sangre, en el momento en el que Él es besado, Él pasa a esa puerta y comienza a caer. No a caer en el pecado, no a cometer
pecado, no caer en esa corrupción del pecado. Pero Él dice que llevó nuestros pecados. Y entonces Él comienza a ser cargado por nuestros pecados. Él comienza a tomar todos nuestros pecados, toda nuestra corrupción, toda nuestra maldición. Él comienza a llevarlos en sí. La paga del pecado, nos dice la Escritura, es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una separación. Aunque nuestro Señor Jesucristo no pecó, Él está llevando nuestros pecados y entonces técnicamente se considera que Él es pecador, porque está tomando nuestro lugar. Yo soy un pecador y Él está tomando mi lugar, entonces es considerado Él un pecador, aunque no haya cometido pecado. Pero si está tomando mi lugar, entonces va a ser considerado y va a ser tratado como yo merezco ser tratado. Y si yo soy un pecador, estoy desligado de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Y entonces al momento de tomar nuestros pecados, entra. Porque Él dice, con un beso entregas al Maestro, está tomando el pecado de Judas. Y ahí comienza a tomar todos los pecados. Comienza en esa caída. Y estamos hablando lo que sucedió en la noche del jueves. Y entonces si contamos desde ese instante en el que Él muere espiritualmente al tomar nuestros pecados, entonces es la noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado. Son las 3 noches. Él está cumpliendo la profecía. Y de la misma forma, los días. Es el día del viernes, es el día del sábado y es el día del domingo. Pero muchos dicen, el domingo no se cuenta como un día, porque Él resucitó en la mañana. No importa a la hora que haya resucitado, si es en ese día, se considera y se toma en cuenta como ese día. Recordemos aquella parábola que nuestro Señor Jesucristo dio sobre aquellos que eran llamados a trabajar. Dice que salió un hombre muy de mañana a buscar trabajadores y contrató a los primeros en la mañana. Y luego volvió a salir mediodía. Y luego por la tarde, ya casi al anochecer. Faltaban unos minutos, siendo estrictos, faltaban unos segundos para que cayera la noche, el atardecer. Recordemos que el atardecer lo contaban los judíos a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde ya era la noche, hasta las 6 de la mañana. Entonces hayan sido unos minutos antes de las 6, fueron contratados. Y al momento de tomarles en cuenta su trabajo, al pagarles su esfuerzo, se les pagó lo mismo, se les trató igual al que trabajó desde la mañana a mediodía o en la tarde. Ese es un precedente, sea en unos minutos, o sea unas horas, o sea todo el día, es considerado un día. Eso es lo que en derecho se llama un precedente. Un precedente es algo que queda registrado y que si en su momento no fue objetado, queda como un precedente que puede ser aplicado y que puede ser motivo para defensa o para condena. Se toma. En tal tiempo ocurrió esto y nadie objetó nada, nadie dijo nada y entonces queda como un hecho aceptado. Ese es un precedente. Entonces nuestro Señor Jesucristo cumple los 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra, el corazón de pecado,
el corazón que va llevando al hombre a la destrucción hasta lo más profundo, alejado de Dios. Dios levanta y Él nos prepara, Él nos da acceso a su presencia, a su gloria, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Voy pues a preparar lugar en la casa de mi Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y está hablando de la gloria, está hablando de esas regiones celestiales, del cielo. Pero el corazón de la tierra lleva a la profundidad, a ese extremo que es el infierno. Es todo ese sistema que va degradando y va llevando a esa cautividad hasta esa profundidad que es el infierno. Ese es el corazón de la tierra, en esa caída que sufrió el hombre. Hay un hecho también importante que nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo y que nos indica que Él comienza su muerte. Él comienza a entrar al corazón de la tierra en el momento en el que Él comienza a sangrar, comienza a manifestar ese sudor como gruesas gotas de sangre. Y eso lo encontramos en Génesis 4, en el momento en el que Caín mata a Abel. Fue llamado, o Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él tiene esa respuesta retadora. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero Dios le dice, Dios sabe lo que está sucediendo y entonces Él le dice en Génesis 4:10, y Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí nos está hablando que la sangre de Abel clama desde la tierra y que en el momento en el que Caín derramó la sangre de Abel, la tierra abre su boca. La tierra abre su boca para recibir esa sangre. Y sabemos lo que ocurre al recibir la sangre o al recibir un líquido. La tierra comienza a absorber, a llevar a lo profundo y a lo más profundo. Así como Jonás fue llevado a lo profundo del mar, así es llevada la sangre de Abel, el primero que muere. Y esto significa que el alma de Abel es llevado hacia lo profundo, a lo que después fue conocido como el Seol o el Hades. En el próximo estudio que haga hablaré de lo que significa o lo que es el Hades o las 4 regiones que hay en el inframundo. Las 4 regiones a las cuales nuestro Señor Jesucristo fue. Pero en este momento no hay ese tiempo. Pero ahí nos está indicando que el alma de Abel es jalada, es llevada y la boca de la tierra es abierta. Así también en el momento en que nuestro Señor Jesucristo comienza a derramar su sangre, esas gruesas gotas como de sangre, la tierra se está abriendo, la boca de la tierra se está abriendo para recibir su alma. Y entonces Él entra cuando es besado por Judas y comienza esa caída, ese descenso a lo profundo, a lo que también se le llama en la literatura el corazón, lo profundo de la tierra, y que algunos hablan del sepulcro y del Seol,
pero todo es una estructura a la que es llevado nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él tiene ese cumplimiento de los 3 días y las 3 noches, así como Jonás fue llevado a esa profundidad. Pero Él resucitó, pero Él fue victorioso. Esa profundidad, esa prisión, ese estado de muerte o ese aparato de la muerte, estructura de la muerte, no pudo retenerlo. Él venció todos esos engranajes, Él venció todas esas ataduras, todas esas prisiones, Él las venció y resolvió. Y lo venció con sabiduría y lo venció con obediencia, con esa mansedumbre y con esa astucia de la que Él mismo habló y dijo que debíamos de ser astutos como la serpiente, pero sencillos como palomas. Él está actuando de esa forma. Entonces, esta es la razón por la que Él cumple los 3 días y las 3 noches. No es en la tumba, es en el corazón de la tierra. Y he hablado cómo es toda esa estructura, toda esa caída que Él resuelve. Y Él cayó llevado por la muerte, pero Él fue levantado. Él fue exaltado y fue glorificado. La estructura de la muerte es para derribar y destruir y mantener en lo profundo. Y la estructura del amor, la obra del amor es para levantar, para dar vida. Y nuestro Señor Jesucristo cumple. Por eso le predicamos, por eso le seguimos y le servimos. Síganme acompañando en estos estudios para conocer más a profundidad, para vivir el verdadero evangelio, para estar agradecidos por todo lo que fue hecho por nosotros y que no falta nada por cumplirse de parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que falta es que nosotros creamos, que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia para recibir esa misma vida que nuestro Señor Jesucristo recibió, esa victoria, y no padecer y no quedar hundidos en esa estructura de la muerte, sino que tener vida y vida eterna y ser glorificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.